Buenas tardes, estimada mamita. Bueno, vamos a llenar unos datos informativos que son para ahorita el regreso a clase, que nos van a servir para que nos ayuden en el aprendizaje de su niña. Ya, bueno, dígame su nombre y los nombres completos de la niña. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Cintia Yamile García Ceballos. Mi hija se llama Victoria Valentina Saltos García. Mi hija tiene 5 años. Ya. Bueno, vamos a empezar con los datos referentes a ustedes, a la niña, perdón. Bueno, primero la familia, si ustedes tienen diabetes, presión, su esposo. Por ahora, Bueno, ¿no? por ahora no. Ok, no. Ya. Cuéntenos, ¿cómo fue su etapa prenatal? ¿Cómo fue su etapa prenatal desde que su bebé estaba en la barriga? Si fue una niña deseada, no deseada, planificada. ¿Cómo fue ese tema del embarazo? Bueno, mi hija no estaba en mis planes. Fue un milagro de Dios que ella vino. Fue un procedimiento muy difícil, pero de ahí fue mis pasos de poco en poco, sintiendo las primeras pataditas de ella, mis síntomas. ¿Recibió alguna estimulación cuando lo tenía usted en la barriga su bebé, una estimulación temprana, prenatal ahí? ¿Profesional o usted igual hablaba al bebé en la panza? ¿Trataba de hacerle estimulación al bebé? Sí, me sobaba la pancita, le ponía música, él No hablaba. profesional, pero igual le daba. Sí. Ya. Vamos con la etapa prenatal, que es de la semana, bueno, si se recuerda cómo fue de la semana 22 hasta los 28 días de nacido. ¿Cómo fue esa etapa? Desde más o menos qué semana empezó a sentir a la bebé, los movimientos de la bebé? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, fue más o menos, como lo dijo usted, como a las 22 semanas, ya sentí que se me movía, sentía sus primeras pataditas, se movía como esos bichitos entre mi pancita. Y Y los primeros días que nació, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil o fue rápido para la bebé adaptarse a que ahora está aquí? Porque una cosa es que esté en la panza de la mamá y una cosa cuando ya nace. ¿Cómo fue ese proceso? bueno, cuando la niña nació, los primeros meses sí se me hicieron difícil, porque difícil para mí como mamá y difícil para ella para poderse adaptar, porque ellos lloraban mucho, uno tenía que ver cómo las calmaba, Claro, y hasta difícil. uno llora porque no sabe en realidad por qué lloran. Ya, ok. Vamos con la etapa ahora postnatal. ¿Cómo fue la lactancia de la bebé? O sea, hay bebés que sí se adaptan rápido al seno de la madre y unos niños que se les complica un poco, no cogen el seno de la mamá. Entonces, ¿cómo fue ese tema de la lactancia? Sí, ella sí tuvo lactancia materna. Bueno, mi hija sí, pero en el principio se me hacía complicado porque yo no tenía mucho pezón y tuve que irme adaptando al poderle dar y para que ella agarrara bien mi pezón, porque Se le dañaron se me todo, dañaron, igualmente eso me dolía y pero solo tomó lactancia materna, sí, solo lactancia solo materna, nada de fórmula. nada de fórmula porque nunca le gustó. Ya. Y bueno, y el desarrollo motriz, o sea, cómo fue ella, si gateó, de qué mes empezó a mover su cabecita, ya comenzó a balbucear, cómo fue ese tema, Más o a menos. qué edad empezó a caminar. Mi hija casi ya, digamos, ya al mes ya empezó, digamos, como a moverse, sí, pero no decir que a darse las vueltas. Ya casi a los 4 meses ya empezó, sí, ya a levantar su cabecita, a querer dar su primer vueltecitas. ¿Gateó la bebé?
Se le hizo un poco difícil, es decir, no es que gateaba, se sentaba y ahí alzaba su piecito izquierdo y ahí iba haciendo sus movimientos. Pero sí gateó. Sí, gateó, Pero se le hizo difícil, sí, se le complicó. Ya, sí, ok. de ahí como al año y medio, Perdón, ya. Al año. como al año y medio fue que empezó a caminar, dio sus primeros pasos y de ahí en poquito ya fue caminando. Ya, muy bien. Ya, y en lo que es su lenguaje, ¿cómo fue su lenguaje? Ella, ¿de qué mes empezó a decir sus primeras palabras? Que mamá, papá, ¿y cómo es hasta ahora, a la actualidad, sus 5 años? ¿Cómo es su lenguaje fluido? ¿A qué edad empezó a formar palabras, oraciones? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos ahí. Ella, las primeras palabras de ella fue casi al año, que decía mamá, papá, teta, cosas así, pronunciando los nombres, pero no tan bien. Y de ahí ¿Y cómo es hasta, bueno, desde ahí del año acá, cómo ha sido su lenguaje fluido? ¿O aún se le complica? Porque, bueno, hay niños que aún todavía a veces no hablan, aún no dicen, no forman oraciones, son como a veces no hablan. ¿Cómo es ese tema con ella? bueno, ahorita mi hija todavía no, o sea, no decía las palabras muy bien. No tiene un lenguaje fluido todavía. Pero ahora ya, ahorita que tiene 5 años, ya empieza a decir palabras claras y hay lenguajes cosas que sí puede decir, digamos, palabras que se puede pronunciar bien y palabras que no puede. Ahorita, a la actualidad, todavía se le complican ciertas palabras. Sí, pero de ahí sí puede decir algunas palabras así. Listo. Palabras. Ya. Ya, vamos a la siguiente. A ver. El control esfínteres, que es cuando ella más o menos dejó el pañal. ¿Qué tan difícil fue ese proceso? ¿Si en cuándo empezó a avisar? ¿Cómo fue eso? Ella empezó a dejar el pañal más o menos como a los 3 años, porque se le hizo un poco complicado dejar el pañal, pero ya de poquito en poquito ella fue dejando el pañal. Y para avisar para ir al baño, ¿se le hizo complicado o avisó de qué edad más o menos empezó ese Ya ahí empezó casi como a los 4 años avisar? a avisar, porque se le hacía un poco complicado, pero de ahí de poquito en poquito fue dejando el pañal y ahí ahora sí ella busca solita el baño, solita hace sus cosas. Ya, muy bien, ya. En lo que es los antecedentes médicos, ¿ella tiene algún problema de alergia, problema de salud, algo que sepa? Bueno, el problema que si ella come cosas así se intoxica, sí, pero O de sea, como que ahí no puede comer embutidos. Es sí, como alérgica a los embutidos. Alérgica a los los embutidos. embutidos y de ahí, No de ha ahí tenido problemas de salud desde que nació, como que ha estado internada por alguna enfermedad grave, así. no, No. solamente internada por las Por la intoxicaciones. misma alergia que tiene, Sí. que no tolera los embutidos. Ya, ya. Ya, los datos referentes al contexto familiar. ¿Cómo es ella con la familia, con ustedes, con los primos? ¿Cómo es su día a día con la familia? Bueno, con los primos, ellos sí Porque no comparten, tiene hermanos, ¿verdad? No tiene no hermanos, hija tienen, única, entonces solo compartes más con ustedes, sí, ¿verdad? Con los papás. ellos más comparten con nosotros y así cuando salimos vienen a compartir con los primos, con las tías, porque casi no sale ella. Ya, muy bien. Y la dinámica familiar, ¿cómo es su día a día con ustedes, que son la familia más cercana? ¿Cómo es su día a día con ella? ¿Cuál es como su rutina ya? Bueno, ahorita que estamos en vacaciones, ya vamos a entrar a clase. Cuando están en clase, ¿cómo es su rutina? ¿Cómo es que hacen de lunes a viernes, el fin de semana, así? Ya de lunes a viernes, en la mañana se levanta a desayunar, a arreglarle sus cositas para que ella pueda almorzar y ir a la escuela.
y la voy a dejar y de ahí yo regreso a casa o si no me quedo por afuera esperándola y de ahí a la rutina de todos los días. Ok, ya. En el contexto social, ¿cómo es ella? O sea, socialmente, ¿sí le gusta compartir? ¿Sí dialoga con demás personas? O sea, se le hace fácil socializar? ¿O es un poco así cohibida? Para decirle, ella casi no le gusta, o sea, de compartir sí, o sea, socializar con más personas se le hace muy difícil. Como que no le gusta mucho ese tema de compartir, Mm, socializar. ¿Será por la edad de ella o porque va empezando recién? Pero no le gusta mucho ese tema. Mm, Bueno, está bien. Ya, y en el ámbito escolar, ¿cómo es ella? Bueno, desde que empezó el inicial hasta ahora que ya va a primer grado, ¿cómo ha sido inicial 1, inicial 2? ¿Cómo ha sido en el ámbito escolar? Si le ha ido bien, ha tenido un poco de problemas con lo que es el aprendizaje, como que son lo básico que le han enseñado, ¿cómo ha sido para ella ese proceso? Sí lo ha podido manejar o se le ha hecho complicado ese tema en el ámbito escolar? Bueno, en inicial uno sí se le complicó un poco porque ella casi no asistía mucho a la escuelita porque estaba enferma, más ella más pasaba enfermita y de ahí se le hizo un poco el aprendizaje, ella no, Se le dificultó. sí, se le dificultó bastante. Ahorita a cambio en el inicial 2 sí, sí ha ido avanzando un poquito más y para los que no sabían en inicial 1 ya lo sabe en inicial 2 comparte, ya a ella se le hacía complicado porque ella casi